Mi nombre es Osvaldo Antúnez Ortiz, soy economista, docente titular de la Universidad Gabriel René Moreno. Nací en Camiri, un 1 de noviembre de 1955. En realidad, yo llegué a hacer estudios universitarios a esta ciudad y ingresé a través de, por supuesto, examen de ingreso a la Gabriel René Moreno. Luego, como estábamos viviendo una etapa dictatorial, era la dictadura del general Hugo Banzer Suárez, y esa dictadura estaba todavía fresca porque los primeros años del 70 yo ingresé a la universidad, conocí gente progresista, revolucionaria en el primer año de estudio y fui entendiendo por qué se debería participar en movimientos, primero en movimientos políticos que luchaban contra la dictadura. Estábamos en un escenario muy delicado en el país, ¿no? Como dije anteriormente, la dictadura estaba muy fresca, estaba empezando el proceso dictatorial y ahí yo comprendí muchas cosas y empecé mi interés por conocer más a fondo cuáles eran los postulados del movimiento estudiantil inicialmente, y luego me di cuenta de que el proceso no solamente era universitario, sino que era un proceso político a nivel nacional. Uno es joven cree de que las cosas están limitadas a su entorno, y desde el primer año yo me di cuenta de que había que estudiar, para meterse a participar, había que estudiar, aparte de la asignatura o de la profesión que uno vino a estudiar, había que estudiar teoría política, había que prepararse. Y esa fue mi primera experiencia, el primer año de estudio, y el segundo año logré ser dirigente del centro interno de mi carrera. Yo entré a estudiar economía y luego salté, si vale el término, a la Federación Universitaria Local. Fui ejecutivo de la Federación Universitaria Local. Pero previo a eso, yo fui dirigente de centro interno, ¿no? Yo conseguí ser ejecutivo de la Federación Universitaria Local cuando pasa el golpe de Mesa, es decir, en la resistencia a la dictadura de Mesa. Bueno, inicialmente mi gestión consistió en organizar las bases en mi carrera, ¿no? Cuando era ejecutivo del Centro Interno de Economía. Y ahí había una coordinación muy estrecha entre todos los órganos estudiantiles, que en su mayoría eran de resistencia a la dictadura, ¿no? Entonces, al interior de la universidad había una lucha interna, era una lucha política, ideológica, donde la dictadura, ustedes saben de que desmanteló las universidades, ¿no? Los docentes de izquierda y progresistas salieron del país, en su mayoría, y los pocos que quedaron a hacer resistencia eran muy controlados. Entonces, lo que más se fortaleció fue el movimiento estudiantil, se reorganizó en torno a un gran instrumento que se creó precisamente, sin mal no recuerdo, el 70,
justo, o el 71, despuesito de la dictadura después del golpe del general Banzer, se crea un gran instrumento estudiantil en la Gabriel René Moreno, que es el FURA, el Frente Universitario de Reivindicación Autonomista. Algunos ya han fallecido, algunos fundadores, por ejemplo, como Además Ruiz de los Ríos. Luego se me viene a la mente Carlos, no, más bien había, me parece, un compañero Arrien, ¿no? Luego Ugalde, Ábrego, que también lamentablemente ya falleció, y entre otros que fundaron el FURA, y ese fue el instrumento donde empezó a reorganizarse el movimiento estudiantil. Entonces nosotros fuimos dirigentes de ese instrumento a nivel de centro y después a nivel de FUL. Me acuerdo como si fuese ahorita que la dictadura, con el afán de consolidar las autoridades que le respondían a ellos, generaban elecciones para avalar, para, si se quiere, legalizar aquellas autoridades que le respondan al golpe de Estado, ¿no? Y la resistencia era el FURA, una resistencia estudiantil muy fuerte que llegó a crecer bastante porque realmente la universidad estaba siendo manejada por la dictadura de manera discrecional, de manera equivocada. No parecía una universidad, más bien parecía un instrumento del gobierno donde se refugiaban personas que no merecían estar, y prácticamente se convirtió en una agencia de trabajo de los falangistas y los jimenezistas, que en esa época eran aliados al golpe, ¿cierto? Y lamentablemente la principal función de la universidad, la calidad académica, no funcionaba. Pero lo más grave era que a título de la autonomía universitaria, ellos hacían sus elecciones para legalizarse. Entonces, aquí es donde el FURA juega un papel importante. Enfrenta a los golpistas, a los interventores, los enfrenta en elecciones a nivel estudiantil y les gana en la mayoría de los frentes con los propios instrumentos que ellos manejaban, pero no así a nivel docente. Entonces, y como para elegir autoridades hay el cogobierno docente, paritario docente estudiantil, el voto docente es la mitad y el voto estudiantil es la mitad, el 50%. Entonces, por más que la parte estudiantil vote el 80%, 90% en contra de sus candidatos, ellos igual ganaban porque tenían el 99.9% en docentes, ¿no? Entonces era muy difícil. Pero aún así poníamos nuestros candidatos, ¿cierto? Quiero recordarle que uno de los candidatos más votados que tuvimos fue pues el doctor Luis Saucedo, que fue nuestro candidato a rector, y el candidato a vicerrector era el doctor Romelio Antúnez. Entonces, nosotros arrasamos en estudiantes y ellos nos ganaron en docentes. Y de esa manera entró el doctor Oscar Áñez como candidato ganador de la derecha, y el vicerrector era el licenciado Walter Parada. Fue una elección avalada porque participamos. Entonces, eso era, por supuesto, antes del golpe de García Meza.
Después ya viene el golpe de García Meza y como siempre, los golpistas y la derecha reaccionaria, recalcitrante, porque hay que distinguir, ¿no? En ambos lados hay extremos, y extremos muy fuertes, ¿no? Y en esa época la derecha estaba manejada por los más recalcitrantes, yo diría los fascistas, ¿no? Y la derecha, si se quiere, democrática, más pensante, está media apartada de eso, ¿no? Y le voy a explicar por qué. Porque cuando viene el golpe de Meza, lo sacan a Óscar Áñez, los golpistas, ¿no? O sea, el proceso de Banzer era a través de un golpe, y lo legalizan a Áñez. Y viene el golpe de Meza, de García Meza, y lo sacan al que ellos eligieron democráticamente. Ahí se ve, por ejemplo, dos facetas, ¿no es cierto? Porque ambos eran falangistas. El doctor Áñez falangista y el doctor Mario Serrate falangista, ¿cierto? Entonces hay una lucha interna de angurria de poder ahí. Y el doctor Mario Serrate logra imponerse y lo saca al rector legítimo, ¿no? Y lo mantiene al vicerrector, al licenciado Walter Parada. Entonces, eso fue una muestra, digamos, muy clara de que habían dos corrientes muy fuertes dentro de la derecha, una fascista, de línea dura, y la otra, si se quiere, entre comillas, democrática, ¿no? Eso ayudó al movimiento estudiantil, ayudó porque nos permitió hacer un proceso primero, proceso judicial. No sé si usted se acuerda, hubo un proceso para desalojar a los interventores, al doctor Serrate y al licenciado Parada. Como inicialmente la corte aquí estaba totalmente controlada, ellos ganan el proceso, ¿no? Y en ese proceso Jerjes Justiniano era abogado de la parte autonomista, y también estaba el doctor Ademar Sala, el doctor Ademar Sala, ¿no? Pero la cuestión es que ellos ganan el proceso y se apela a la paz, a la Suprema. Como nosotros sabíamos que el proceso se iba a perder acá, tomamos la universidad, la tomamos físicamente a la universidad. Logramos tomarla, ingresamos, y la toma de la universidad nos duró varios días, y por suerte todo salió bien. El rector tuvo que renunciar porque en La Paz ya no se podía, digamos, seguir. O sea, la Suprema, si mantenía ese fallo, iba a ser un desprestigio nacional, ya, ¿no es cierto? Porque estaba clarísimo que era un interventor dentro de la fuerza, y se legalizó a través de una elección amañada, ¿no? Entonces, en todo ese proceso yo fui parte de la dirección estudiantil, yo fui ejecutivo de la Federación Universitaria Local. Pero lo que quiero hacer notar acá es lo siguiente. Muchos de los personajes de esa época que eran cómplices de la intervención, apoyaban la intervención, y además algunos protagonistas, ¿no? Ahora se precian de demócratas, ¿no es cierto? Ahora dicen de que son los demócratas, mientras que en esa época, ¿por qué se peleaba? No solamente se peleaba por la autonomía universitaria, para desalojar a los interventores, y que se ponga
autoridades correctamente elegidas, ¿no es cierto? No solamente se peleaba por eso, se peleaba por la reconquista de la democracia. Era una lucha nacional, ¿no? Entonces, cuando cae, se recupera la democracia a nivel nacional, estos señores seguían aferrados al manejo de la Universidad Cruceña. Y es ahí donde se da, digamos, todo este proceso de juicios legales, de tomas y por último, de presión en las calles, ¿no? Aquí otra cosa que hay que decirlo es de que el movimiento universitario, cuando viene el golpe de Mesa, de García Mesa, todos los dirigentes estudiantiles meritorios que habían, algunos fueron tomados presos, otros escaparon, otros fueron exiliados. Entonces, como en cualquier golpe violento, uno de los golpes más violentos fue el de Banzer y el de Mesa, ¿no? Entonces, el movimiento estudiantil universitario de la Gabriel quedó totalmente descabezado. Entonces tuvimos que asumir los dirigentes intermedios, de centros, digamos, y formamos una organización que se llamó el Comité de Base Estudiantil. En ese comité de base fue donde teníamos que reorganizarnos, rearticularnos clandestinamente, porque era en plena dictadura de García Mesa. Es decir, estamos hablando, el golpe de García Mesa fue el 17 de julio del 80, ¿no es cierto? Entonces nosotros empezamos a reorganizar más o menos a fines del 80, y a fines del 80 ya teníamos el comité de base organizado, ¿no? Y como anécdota le cuento, nos reuníamos en las iglesias. La primera reunión fue en la Escuela Técnica San Alonso, ¿no? Nunca voy a olvidar, porque ahí fue donde elegimos la dirección transitoria, ¿no? Y ahí se eligió a 3 personas para la reorganización, y luego aglutinamos a todos los centros internos, a los pocos compañeros dirigentes que quedaban, y otra vez se reorganizó el movimiento, ¿no? Porque le digo, ¿no? Como los dirigentes anteriores que hicieron una buena labor durante la parte del 70 hasta el golpe de Mesa, no quedó nadie, todos salieron, ¿no? Así que creció el movimiento, se rearticuló, y el primer objetivo era ganar los centros internos, porque ellos lanzaron una elección para legitimizarlo a Mario Zárate Ruiz como rector. Él estaba como interino, como interventor. Entonces lanzaron una elección, hicieron un cronograma electoral, primero los centros, después la FUL, después el claustro universitario, rector y vicerrector, ¿no? Y nos presentamos. Entonces el primer objetivo era ganar las direcciones. Y ganamos absolutamente todas las direcciones. Claro que hubieron problemas, no hubieron enfrentamientos, pero logramos incluso arrebatarle 2 facultades que ellos nunca habían perdido, que era veterinaria y la Politécnica. Porque las otras nosotros siempre ganábamos. Entonces ahí ganamos absolutamente todos los centros. Ellos no manejaban un solo centro. Vino las elecciones de la FUL y los que éramos el comité de base nos presentamos. Y también fue un triunfo abrumador. Y fuimos al claustro. No teníamos que ir al claustro, ¿no es cierto? Claro que no,
¿Por qué? Porque era legitimizar al interventor, ¿no es cierto? Entonces ahí fue donde con las direcciones estudiantiles se movilizó la universidad, ya, de verdad. Salió a las calles, se enfrentaba a la policía porque la policía nos reprimía, ¿no? Nosotros, ¿cuál fue nuestra posición? No ir al claustro ese para legalizar al interventor. Era reponer las autoridades democráticamente elegidas. Esa fue nuestra posición. Entonces, mire usted, la estrategia. Lo llevamos a Oscar Áñez, le devolvimos el rectorado, nominalmente. Hicimos un consejo universitario, como teníamos todos los centros y la federación universitaria, y le repusimos a todos los decanos que habían sacado y al rector que era legítimamente elegido, le devolvimos para que ellos se hagan cargo de la universidad. Pero eso era nominal, porque el interventor estaba en el poder. Entonces eso era en el campus universitario, ¿no es cierto? Era si usted quiere, simbólico, ¿no? Y ahí es donde la lucha se agudiza más, ¿no? Porque al haber un poder paralelo para ellos se encrespan peor y lanzan su ofensiva ya violenta contra el movimiento, ¿cierto? Y ahí es donde se desatan los acontecimientos que le he contado, la toma de la universidad, el proceso y todo eso, ¿no? Pero nosotros teníamos nuestro gobierno universitario, si quiere clandestino, como sea, pero lo teníamos. Entonces, cuando sacamos a la intervención, se lo posesiona al doctor Áñez, no se lo posesiona, se le devuelve el rectorado, ¿no? Pero todo eso tiene una connotación política, ¿no? Que la gente de alguna manera lo comprende y otras personas no lo comprenden porque lo ven como netamente como un proceso o un asunto universitario, ¿no? La autonomía universitaria es más que todo, digamos, no es un legado netamente universitario. Para mí la autonomía universitaria es una conquista del pueblo. ¿Por qué? Porque le garantiza a su universidad que no se someta a ningún gobierno y que no se someta a ninguna ideología. Le garantiza que en la universidad todo el mundo piense, todo el mundo opine y que las ideas fluyan libremente, ¿cierto? Por eso se dice, la autonomía universitaria no solamente se limita a que la universidad decida por sus programas, la universidad administre sus recursos, esas son cosas formales, ¿no es cierto? En el fondo la autonomía universitaria es una conquista popular, porque la universidad, mientras esté en manos de los grupos de poder, no va a llegar al pueblo. Y para que llegue al pueblo, tiene que ser autónoma. Ahora, otra cosa es de que la autonomía sea utilizada para manejar, para los manejos de grupos, para que la manejen los grupos de poder en beneficio de ellos, que de una u otra manera hoy está pasando eso, ¿no? ¿Y por qué es eso? Porque no existe movimiento estudiantil. Los movimientos estudiantiles se generan para los cambios. Y cuando nosotros dejamos la universidad, generamos condiciones y un escenario para que la universidad cambie, porque ya nosotros nos profesionalizamos, salimos, y los dirigentes que vinieron, de una u otra manera, creo que no pudieron
equilatar lo que estaban recibiendo, ¿cierto? Y además los procesos políticos hacen de que la universidad otra vez vuelva en manos de esos grupos que detentan siempre el manejo, ¿no? ¿Por qué? Porque como le digo, 20 años de neoliberalismo, cero pensamiento estudiantil de cambio. Cero. Entonces, todo lo que se hizo se fue castrando poco a poco por el mismo proceso neoliberal. Porque si la universidad piensa, el neoliberalismo haya tenido problemas. Entonces, lo primero que hacen de manera muy inteligente es cooptarla a la universidad, ¿no es cierto? Darle lo que sea, pero postergarla como universidad. Y esos son los resultados de ahora. En lo personal, ser ejecutivo de la Federación Universitaria Local por un mérito, como muchos, ¿no? Por un mérito, yo diría, bien merecido, porque era de alto riesgo. No es por fácil es hablar, ¿no? Pero es la primera vez que voy a decir. En muchas ocasiones pusimos en peligro nuestras vidas por la dirección. Éramos convencidos de una línea política progresista de izquierda, pero muy aventureros. Pero de alguna manera, ¿no? Si uno está convencido de su ideología y tiene que luchar por ella, no tiene que escatimar esfuerzo y no tiene que medir el peligro. Yo lo sé eso. Pero yo me siento orgulloso de haber enfrentado, de que hayamos enfrentado, ¿no es cierto? Hayamos enfrentado en ese proceso yo diría, es una obligación que alguien tenía que hacerlo. Alguien tenía que hacerlo. Y yo me siento orgulloso de haber sido parte de eso. Le voy a contar una anécdota. Cuando se estaban dando los problemas de la universidad, para que se dé cuenta, uno no podía ni salir solo, ni tampoco salir en grupo, había que cuidarse mucho. Había dictadura y habían además los que manejaban la universidad, tenían grupos paramilitares que estaban insertos en la universidad. Eran estudiantes, ¿no? Entre comillas, pero su labor era otra. Entonces, un día nos fuimos a cenar, saliendo de la universidad, de una reunión, y entramos a un restaurante, y entra un tipo que no quiero decir su nombre porque ya murió, ¿no es cierto? Y, vos sos Antunes, vos sos tal, y sacó la pistola. En un restaurante, y ¡pap! Suerte que el que estaba con él le levantó la mano y lanzó tiros. O sea, esa persona estaba preparada para asesinar. Esa persona era un asesino, era un sicario y formaba parte de estos grupos, ¿no? Entonces, por eso le digo, ¿no? Y otra cosa que me enorgullece bastante es saber de que he puesto mi granito de arena para la universidad, para que se conduzca hacia el objetivo que todos queremos, que la autonomía universitaria sirva para que la universidad sea un crisol del pueblo, sea el instrumento
que le permita salir de la ignorancia. Por eso se dice, ¿no? Si el pueblo que tiene una universidad mediocre, es muy difícil conseguir de que ese pueblo piense bien. Entonces, yo creo de que hemos aportado para eso. Y mucha gente, por ejemplo, piensa, docentes, colegas nuestros, piensan que se debe abolir la autonomía universitaria. ¿Por qué? Porque dicen, miren lo que hacen en la universidad a nombre de la autonomía. Pero no es la autonomía la mala, son las personas. Es la gente que llega a manejar la universidad. ¿Y sabe por qué es eso? Porque no hay movimiento estudiantil, no hay conciencia universitaria para defender la universidad y que la universidad pueda ser un instrumento fundamental para el pueblo, ¿no es cierto? No hay esa conciencia. Y yo en este momento considero de que si el movimiento universitario haya estado organizado, no hayan sucedido muchas cosas que han sucedido en los últimos años en la universidad, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, ¿no? En la universidad hay niveles de corrupción. Hay niveles de corrupción. En la universidad hay, lamentablemente, por culpa de algunos malos docentes, que en eso sí le digo son minoría, ¿no es cierto? Son muy pocos docentes que actúan de manera incorrecta. Entonces nos hacen quedar mal a toda la universidad. Pero lo fundamental es que el estudiante no se siente parte del cogobierno. No se da cuenta el estudiante de que él es gobierno de la universidad, es parte del gobierno, ¿no? Yo a mis alumnos les digo, ¿y por qué ustedes no participan? ¿Por qué no participan? Y se quedan mirándome. Participen, prepárense, compañeros, lean. Ahora que con la tecnología hay tanta información, prepárense para evitar de que pase lo que está pasando actualmente en la universidad y lo que viene pasando ya desde hace 15 o 20 años. Aquí hay un principio fundamental. ¿Sabe cuál es? De que los cambios en las universidades los generan los estudiantes. El sumo de la universidad es el estudiantado. El docente, para mí, nosotros somos un agente pasivo en los cambios. Y siempre ha sido así. Porque la vivencia que nosotros tuvimos en la reconquista de la autonomía, ¿sabe cuántos docentes participaban? 5 docentes. En esa época había unos 300. Y 5 eran los que participaban en la lucha por la autonomía. Y los demás estaban apoyando la intervención, ¿cierto? Entonces, pero sea como sea, el docente no es el agente activo, es el alumno. Entonces, mientras no haya una organización estudiantil que les haga ver a los alumnos de que la universidad necesita cambio, la universidad no va a cambiar. No va a cambiar. Por eso cuando se da el primer movimiento, el anteaño pasado creo que fue, ya no me acuerdo, cuando gana las elecciones el licenciado Saúl Rosa, pero la gana con problemas, ¿no ve? Porque el ingeniero Cadima le hace frente.
un docente nuevo, sin ninguna experiencia, poco conocido, con su megáfono, ¿no es cierto? Le hace frente al monstruo, ¿no? Entonces, y ahí es cuando se ve un movimiento embrionario que nace espontáneamente del estudiante. Y eso fue lo interesante. Nació ese movimiento. Y muchos de nosotros apoyamos. Yo lo apoyé de frente, ese movimiento. Porque yo sé que la universidad no está bien y que yo no lo apoyaba ni a Rosa ni a Cadima, pero sí lo apoyé al movimiento. Que no era un movimiento por Cadima, era un movimiento porque las cosas cambian en la universidad. Era un mensaje para que se levanten los universitarios, ¿no? Y yo sé que de 90.000 estudiantes, ahí habrían unos 2.000, no es gran cosa, ¿no es cierto? Pero 2.000 estudiantes que se enfrenten y que tomen la universidad, yo dije, aquí es donde va a empezar la cosa. Pero se aplacó, se aplacó. ¿Y sabe por qué se aplacó? Yo le voy a decir por qué se aplacó. Porque empezaron a funcionar las direcciones políticas, ¿cierto? Con sus diferentes intereses. Entonces ese movimiento se fue apagando, ¿no? Pero yo le digo que cualquier rato, yo creo que se va a generar un movimiento, porque no puede ser que la Universidad Boliviana siga así. No puede ser. La Universidad Boliviana está divorciada de todo. No responde al gobierno, no responde al medio. Está sorda. La universidad tiene que responder, no solamente en la parte, en la parte del conocimiento, sino en la parte social, ¿no? Donde la universidad muestre de que cualquier persona, no solamente los influyentes, pueden buscar a la universidad para que la universidad les sirva, ¿no? Eso no existe. Ahora hay algo muy importante que antes de que termine esta conversación que quiero decirle. Yo soy una persona política y no soy hipócrita, ¿no? Porque la mayoría, lamentablemente la mayoría de mis colegas, o tal vez no la mayoría, pero una gran parte, cuestionan a la política, ¿no? Dicen, los políticos son corruptos, los políticos esto, los políticos... No. La política es lo único que puede establecer la defensa de la sociedad, ¿no? Pero otra cosa es de que se encumbran personas que no merecen dirigir, ¿no? Eso es otra cosa. Y con el pretexto de que la política es así, muchos compañeros, y también por conveniencia por conveniencia propia, muchos compañeros que han estado en estas luchas, que se han sacrificado, que han arriesgado su vida, ¿no? Ahora se precian de ser los que han reconquistado la democracia, pero se dan la mano con los que en esa época nos quitaron la democracia, ¿no es cierto? Entonces, eso es triste. Muchos compañeros combativos ahorita son de derecha, incluso funcionales a oligarquía, porque en Santa Cruz sabemos, en Santa Cruz hay una oligarquía que siempre va a tener tendencias internas, ¿no es cierto? Y aquella oligarquía violenta, fascista, trasnochada ya, esa oligarquía actualmente otra vez quiere encaramarse, ¿no? Para
combatir al gobierno de Evo Morales. Y la otra oligarquía que es más cerebral y digamos, que ve más sus intereses hacia adelante, ¿no? Es cauta. Entonces, estos compañeros están dándose la mano con la oligarquía anacrónica, con la violenta, con esa oligarquía cruceña que la historia ya les ha mostrado de que ellos ya no tienen espacio acá, ¿no es cierto? Entonces, y veo muchos compañeros que están ahí porque ellos saben la estrategia y la práctica de la izquierda, entonces les son funcionales, ¿no? Y finalmente yo quiero aprovechar lo último. Para mí fue muy doloroso escucharlo al profesor Álvaro Puente, ¿no? Hablar contra la universidad. Muchas cosas de lo que él dice es verdad, pero no se debe hablar así de una institución como es la universidad, o de ninguna, ¿no? Él dijo que la universidad era un nido de corruptos. Él no puede hablar así. Y yo le digo una cosa, los corruptos en la universidad no son ni el 10%. Y él no puede generalizar. El sistema no es corrupto. Hay personas que sí merecen estar en la cárcel. Y por otro lado dijo de que la mediocridad se campeaba en la universidad. Hay mediocres, claro que sí, pero tampoco es la mayoría. Hay connotados docentes en la universidad que pueden dar clases en cualquier parte del mundo. Y no se puede hablar así. Pero no tuvo la misma valentía para insultar, sí fue valiente, pero no tuvo la misma valentía para decir e indicar los problemas de la universidad son esto. No tuvo esa valentía, ¿no? Entonces, a mí me dolió por una persona que yo la conozco y que la aprecio.